Buenas noches, ingeniero. Esta ocasión vamos a presentar lo que es la tarea número 7 para fundamentos de circuitos electrónicos. Como objetivo de la tarea número 7, los cuales tenemos como temas los inductores y los transformadores, que tienen una gran relación entre sí. El objetivo de este es comprobar conceptos de inductores y transformadores. Los objetivos generales es comprender los conceptos de las características de los inductores como inductancia o voltaje inducido, que en este caso estos serían los más resaltables, entre los que tenemos la resistencia de Débano o la capacitancia de Débano. Entonces, entre otros conceptos, pero principalmente este tema lo enfocamos a estos dos para poder ligarlo con el siguiente. Aunque todas las características son muy importantes, estas son las que resaltan un poco más. El segundo objetivo específico es dominar y calcular las polaridades del voltaje inducido según la ley de Faraday y de Lenz. Entonces, tomando en cuenta que la ley de Faraday nos presenta el concepto de voltaje inducido, que mientras haya una corriente alterna este va a existir, y la ley de Lenz nos dice que depende de dónde esté la gráfica, podríamos decir, o la función senoidal, depende del ángulo o del tiempo. El ángulo de fase sería en este caso, este va a ser positivo o negativo. Pero también más adelante vamos a ver que existe el regulador de corriente, que con un transformador este se puede convertir en voltaje directo, en corriente directa y en corriente directa, y así podremos determinar que la polaridad no va a cambiar. Nuestro segundo objetivo específico es aprender y calcular mediante las fórmulas de relación entre las relaciones de vueltas, de voltaje y de corriente. ¿Qué queremos decir con esto? Que la relación entre las vueltas, que va a ser el nacimiento de la mayoría de fórmulas para la relación entre voltaje y corriente, es que la relación n, o mejor conocido como coeficiente alternativo, puede ser, no recuerdo bien, pero nos dice que va a ser igual al número de vueltas de, eso hablando de un transformador, va a ser el número de vueltas del devanado secundario sobre el número de vueltas del devanado primario. Y para el voltaje vamos a tener que el voltaje del devanado secundario va a ser igual al coeficiente n por el voltaje del devanado primario. Y para la corriente vamos a tener que la corriente del devanado secundario va a ser igual a 1 sobre n por el devanado, la corriente del devanado primario. Entonces vamos a repasar un poco de conceptos mediante la autoevaluación del capítulo 13, en las cuales hemos hecho los pares. Entonces vamos a ver un poquito del capítulo 13 y un poquito del 14 también. Entonces en el capítulo 13, la autoevaluación,
La pregunta 2 nos dice: una inductancia de 0,33 milihenrios es más pequeña que... Entonces, milihenrios equivale a 0,00033 o a lo que nos equivale a 0,33 dividido para 1000. Y en este caso tenemos que esta es más grande que la opción A, más grande que la opción B, más grande que la opción C, pero al tener este dato que recorrer 4 ceros hacia la izquierda, y vemos que la D solo tiene 3 ceros y aparte un 5, no, bueno, 3 ceros, pero igual va a tener que recorrer 4 espacios, pero vemos que está en henrios, por lo que a esto, para llegar a milihenrios, a este le multiplicamos por 1000, lo que nos da 0,05. Y como sabemos, 0,5 es mayor que 0,3. Dice: cuando la corriente que circula a través de un inductor se duplica, la energía guardada se cuatriplica. Esto sucede porque en la fórmula tenemos que la energía está elevada al cuadrado. Entonces, si esta se triplica, esta se va a multiplicar por 9. Entonces, por eso en este caso se cuatriplicaría. Dice: la inductancia de una bobina de núcleo de hierro se incrementa así se aumenta la cantidad de vueltas. Tenemos 3 inductores de 0,1 milihenrio, 3,3 milihenrios y 0,1 milihenrio respectivamente. Se conectan en paralelo. La inductancia total es... Entonces, cuando la inductancia esté en paralelo, sabemos que la inductancia equivalente va a ser menor que nuestro valor de inductancia más pequeño. Entonces, por esto en este caso es menor que 0,01. Vamos a pasar un poco a lo que es los transformadores. Podremos ver un ejercicio más de inductores. Vamos a este caso. Digamos que el primer problema, vamos a decir que convierta los siguientes valores en microhenrios. Entonces, microhenrios sabemos que es 10 por 1 por 10 a la menos 9 a la menos 6 henrios. Entonces, como tenemos 300 milihenrios, entonces esto sería los milihenrios son 1 por 3 por 10 a la menos 3. Entonces a este tocaría multiplicarle por 1000 y vamos a tener 300.000 microhenrios, que en este caso se me fue la M. Para la parte B decimos que 0,08 henrios, entonces por 10 a la menos 6, entonces esto le vamos a multiplicar por 100.000, lo que nos da un valor de 80.000 microhenrios. Para la parte C, un 5 milihenrios por 1000 va a ser 5.000 microhenrios, perdón.
como tenemos 0,00045 milihenrios, esto multiplicamos por 1000 y tenemos 0,45 milihenrios. Entonces vamos un poquito a la parte de transformadores. Vamos con los primeros, vamos con la autoevaluación para poder tener en cuenta algunos conceptos. Decimos, si dice, este es el examen rápido. ¿Cuáles de los siguientes voltajes se ve afectado por la relación de vueltas de un transformador? En este caso, el que va a estar afectado es el voltaje secundario. Y de este van a depender los tipos de transformadores. Ya puede ser para aumentar la corriente. Para esto tenemos que el devano secundario tiene que tener mayor número de vueltas que el devano primario. El devanado, perdón. Vamos con la cuarta. Cuando la relación de vueltas de un transformador es de 10 y el voltaje de corriente alterna primario es de 6 voltios, el voltaje secundario es entonces, como tenemos que la relación de vueltas es de 10 y el voltaje primario es de 6 voltios, entonces teniendo la fórmula sabemos que el voltaje del devanado secundario es a la relación de vueltas por el voltaje del primario, por lo que nos daría 60 voltios. Y aquí tenemos, por si se quiere revisar un poco más, tenemos aquí en el deber pero por este caso esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.